Buenos días, gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hoy presentamos una iniciativa que desde el Partido Aragonés hemos registrado porque hay un tema que nos preocupa y además estamos viendo que parece que pasa inadvertido, que es esos concursos que están pendientes por parte del Gobierno de España de conexión, esos concursos de conexión de evacuación eléctrica y de consumo. Hoy en Aragón permanecen pendientes 5.792 megavatios de potencia, pendientes de saber qué va a pasar con ellos, pendientes de que las empresas sepan si podrán evacuar y si podrán conectarse. Y eso es gravísimo. Es gravísimo porque afecta al autogobierno, afecta al desarrollo de Aragón, afecta a esos 40.000 millones de inversiones que anuncia el presidente Azcón o que ha venido anunciando en los últimos tiempos, porque quizá, si estos concursos no salen adelante, muchos de esas inversiones se caigan. Y esto afecta a Aragón, y esto afecta a los aragoneses. Y tenemos que ser capaces de decirle alto y claro al Gobierno de España que ya vale, que se centren, que se pongan a trabajar. Es indispensable que el Gobierno de España haga su trabajo. No lo está haciendo. La planificación eléctrica del Gobierno de España es absolutamente reprochable. La planificación eléctrica del Gobierno de España para con Aragón es absolutamente negativa. Y ahora estamos viendo cómo hay formaciones políticas, como hay gobiernos autonómicos, como el Endacari vasco, decía en la última conferencia de presidentes que el País Vasco necesitaba un plan de inversión, es decir, necesitaba un cupo vasco de inversiones en la red eléctrica. Eso es lo que hoy está pasando en nuestro país. Y Aragón es la comunidad más afectada por cualquier mala gestión o mala planificación de red eléctrica española y también del Gobierno de España a la hora de autorizar o no las conexiones. Porque somos la comunidad líder hoy de los 10.000 megavatios que se van a conectar en nuestro país de consumo, es decir, de los 10.000 megavatios que las empresas han solicitado para consumir en nuestro país, 3.500 se van a consumir en Aragón. Hoy el crecimiento industrial, Aragón representa el 35% del crecimiento empresarial en nuestro país. Por lo tanto, es muy importante que se nos atienda y, sobre todo, que se cumpla con nuestras reivindicaciones. Por eso, en nuestra proposición hemos presentado 4 cuestiones que nos parecen importantes. Convocar de forma inmediata los concursos de acceso eléctrico pendientes en Aragón para permitir desbloquear, como digo, esos 5.792 megavatios para facilitar las inversiones que van llegando a nuestra comunidad y, si no se desbloquean estos 5.792 megavatios, muchas de ellas, repito, no llegarán. Por eso es tan urgente y por eso es tan importante. Segundo, establecer procedimientos administrativos más ágiles con plazos vinculantes para que se garantice la resolución de los futuros concursos de acceso eléctrico. No puede ser que un concurso esté 5, 6, 7 años esperando a que el Gobierno de España lo resuelva. Las empresas se tienen que planificar, tienen que invertir, tienen que contar con los terrenos, tienen que trabajar y preparar muchas cosas. Son inversiones millonarias que estamos viendo como algunas incluso se desvanecerán si el Gobierno de España no hace su trabajo. Publicar un plan bianual. No puede ser que el plan de infraestructuras eléctricas de la red eléctrica española sea quinquenal. Eso es de otra época. El Ministerio va a 80 por hora por la carretera y Aragón va a 120. Necesitamos que el Gobierno de España se adapte a la velocidad de crucero que hoy tienen las inversiones aragonesas. Por eso pedimos que el plan sea bianual, que cada 2 años Red Eléctrica publique el plan, para que lo actualice más rápido y sobre todo para que lo comprometa más rápido. No podemos estar esperando 5 años a saber qué es lo que va a hacer Red Eléctrica y luego, una vez que nos lo dice, podemos tener que esperar otros 5 si hay que meter alguna inversión. Tiene que ser bianual y eso es una demanda que no solo es aragonesa, que no solo es de los aragoneses, que es de muchas más comunidades autónomas. Y luego impulsar la colaboración público-privada en la inversión para el desarrollo de las redes de transporte. Esto, los primeros que lo dijimos fuimos los del Partido Aragonés. Yo recuerdo haberlo dicho en el debate de investidura. Hoy otros, felizmente, se suman a esta idea que no es nada extraño, no es nada de lo que asustarse. Es que si Red Eléctrica Española tiene que hacer inversiones millonarias que no puede hacer, se cuente con la inversión de las empresas privadas, aunque luego esas redes sigan siendo públicas. Si una empresa tiene que hacer una inversión, y vamos a poner el ejemplo de los 15.000 millones de Amazon, ¿puede retrasarse esa inversión de 15.000 millones un año por 1 millón de euros en una inversión de una red de transporte? Pues no. Pues a lo mejor la empresa está dispuesta a colaborar y adelantar esa inversión. Por eso el Ministerio tiene que ser más ágil y sobre todo tiene que adaptarse al momento en el que estamos. No tiene sentido ver cómo Red Eléctrica va renqueando, arrastrando los pies, intentando llegar a tiempo a un sector que le ha adelantado por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Y en Aragón sí que hemos entendido lo que significa esto. Por eso, desde Aragón tenemos que impulsar, igual que hemos sido pioneros en una ley de la energía que sin ninguna duda marcará un antes y un después para el desarrollo económico de Aragón, tenemos que ser pioneros en pedir
en la próxima conferencia de presidentes que esto sea una realidad, que las empresas privadas puedan invertir en la red de transporte. Por lo tanto, llevaremos a debate en su momento esta iniciativa y esperamos tener el apoyo de los grupos, porque para nosotros es fundamental conseguir que Aragón no pierda el liderazgo. Y en este momento de lo que se está hablando y lo que se está jugando es precisamente eso. Si Red Eléctrica Española, si el Gobierno de España bloquean el desarrollo de Aragón, ralentizando los concursos, lo que van a conseguir es que Aragón pierda el liderazgo, que quizás es lo que están buscando para que otros lideren en otras comunidades como el País Vasco, Navarra o Cataluña. Quizás es de lo que estamos hablando y deberíamos hablar todo y claro. Por lo tanto, esperamos que esta propuesta salga adelante con el apoyo de todos los grupos. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. ¿No? Muchas gracias.